A sus 73 años, Valeria Lynch sigue subiendo al escenario como si el tiempo jamás hubiera tenido el valor de tocarla. Desde la primera nota, su voz todavía es un rayo que atraviesa el teatro y despierta a miles de recuerdos dormidos en el público. Pero esa fuerza que parece inquebrantable es, en realidad, la misma que ha debido levantar para sobrevivir a una vida donde el amor casi siempre llegó tarde, torcido o vestido de traición. Detrás de la diva que conquistó América Latina, detrás de la mujer premiada con un Latin Grammy y ovacionada en el Teatro Colón, existe alguien que durante décadas cargó silencios que nunca aparecieron en cámara. Porque antes de ser la reina de la balada, Valeria fue una adolescente rebelde que veía nacer el rock argentino desde los sótanos de Pueyrredón. Un espíritu libre marcado por las noches en la cueva, por las canciones de Spinetta que escuchó nacer en primera fila y por un destino que la llevó, casi sin pedir permiso, del mundo subterráneo a la fama masiva. Su talento la impulsó hacia lo más alto. Su vida personal, en cambio, fue una cadena de quiebres que dejaron marcas profundas. Amores que comenzaron con engaños, separaciones que terminaron en tribunales, disputas familiares que rompieron vínculos que parecían indestructibles y una herida que aún hoy carga en silencio, la del lazo que perdió con la hijastra que crió como si fuera suya. Y aún así, contra todo pronóstico, no se detiene. Mientras muchos artistas de su generación se han retirado, Valeria se prepara para un nuevo año lleno de trabajo, convencida de que el escenario es el único lugar donde las heridas pesan menos. ¿Qué empuja a una mujer que lo ha vivido todo a seguir cantando como si recién empezara? Quédate, porque la verdad detrás de esa voz indomable es mucho más intensa de lo que imaginas. María Cristina Lancelotti Spano llegó al mundo el 7 de enero de 1952 en Villa Urquiza, un barrio porteño donde las historias simples se mezclaban con sueños que parecían demasiado grandes para los que las habitaban. Nació apenas horas después de la llegada de los Reyes Magos, como si la vida quisiera anunciar desde el principio que traería consigo un destino luminoso y al mismo tiempo lleno de pruebas que la obligarían a endurecer el corazón mucho antes de lo que le correspondía. En aquella casa modesta, donde las posibilidades eran pocas pero la sensibilidad artística abundaba, la niña creció rodeada de música, radios encendidas todo el día y una intuición feroz de que su voz era una brújula que tarde o temprano la sacaría del lugar donde había nacido. A los 14 años tomó una decisión que para muchos parecía un capricho adolescente, pero que para ella era un llamado imposible de ignorar. Dedicaría su vida al arte. No lo consultó con nadie, no pidió permiso, simplemente lo supo. Mientras sus amigas pensaban en estudios tradicionales, ella ya estaba sumergida en clases de canto y actuación, buscando moldear esa potencia vocal que brotaba de ella casi de manera instintiva. Y fue precisamente en esos años cuando el país comenzó a experimentar una revolución cultural inesperada. Cuando la valsa irrumpió en julio de 1967 y encendió el nacimiento del rock en español, Valeria tenía apenas 15 años, pero ya llevaba más de un año estudiando para convertirse en artista. El impacto generacional fue inmediato. Miles de jóvenes encontraron en el rock una forma de desafiar normas rígidas, censuras y un clima social cargado de tensiones políticas. La adolescente de rizos rubios observó fascinada cómo una generación entera se levantaba contra el conformismo. Ella no solo veía ese cambio, sino que lo sentía como propio. Empezó a frecuentar los espacios donde la juventud buscaba respirar un poco de libertad en medio de un país que comenzaba a endurecerse bajo gobiernos autoritarios. Era una época en la que ser joven, artista y contestatario tenía consecuencias. Los músicos eran perseguidos, los conciertos interrumpidos por la policía, las reuniones controladas. Sin embargo, la prohibición hizo que el movimiento se fortaleciera y que muchos talentos, incluyendo a aquella jovencita que aún no imaginaba la magnitud de su futuro, encontraron un sentido de pertenencia en los sótanos, en las noches clandestinas y en la música que hablaba de libertad.
A esa edad, cuando muchos no saben quiénes son, Valeria ya tenía una certeza profunda. Su identidad estaba en la voz. Una voz que no solo era potente, sino que contenía una madurez emocional sorprendente para su edad. Fue entonces cuando comenzó a forjarse esa dualidad que la acompañaría toda su vida. Una joven dulce y sensible por fuera, pero determinada, ambiciosa y casi feroz por dentro. Mientras veía a su alrededor una Argentina que se transformaba, ella también transitaba su propia revolución interna. Lo que aún no sabía es que esas primeras decisiones, esa necesidad de desafiar límites y ese magnetismo que sentía por el arte la llevarían, en muy poco tiempo, a convertirse en testigo directa del nacimiento de uno de los movimientos culturales más importantes de América Latina, y que su destino, lejos de seguir una línea tranquila, estaría marcado para siempre por una mezcla de pasión, turbulencia y una búsqueda constante de identidad que ni la fama, ni los premios, ni los aplausos lograrían apagar del todo. Cuando Valeria comenzó a internarse en la noche porteña de principios de los años 70, no imaginaba que estaba entrando en uno de los capítulos más decisivos de la historia cultural argentina. Aquellos sótanos húmedos y oscuros, conocidos simplemente como las cuevas, eran mucho más que refugios para jóvenes. Eran laboratorios de una revolución musical que nacía en silencio, lejos de la mirada vigilante de un país que vivía bajo gobiernos cada vez más autoritarios. Allí, en ese ambiente cargado de humo, guitarras desafinadas, poetas improvisados y un sentimiento casi desesperado de libertad, Valeria descubrió un mundo que la marcaría para siempre. La cueva de Pueyrredón era el epicentro de esa efervescencia. Un lugar subterráneo donde cada noche podían confluir músicos que nadie conocía aún, pero que años más tarde serían considerados padres fundadores del rock en español. Horacio Fontova con su humor desbordante, el Negro Rada con su voz única, y decenas de artistas que hoy forman parte del imaginario colectivo argentino compartían ese espacio con una joven rubia de rizos indomables que escuchaba, observaba y absorbía cada vibración. Para ella no era solo un pasatiempo nocturno, era una educación emocional, estética y espiritual que jamás habría encontrado en una escuela formal. Fue en ese contexto turbulento donde el destino comenzó a jugar sus cartas con una precisión casi cinematográfica. Gracias a su amistad con Cristina Bustamante, una actriz con la que compartía largas horas de ensayo, Valeria tuvo acceso directo a algo que cualquier amante de la música consideraría un privilegio absoluto: presenciar desde adentro la gestación de canciones que hoy son himnos. Cristina era, sin saberlo, la musa de Muchacha Ojos de Papel. Y fue ella quien acercó a Valeria a Luis Alberto Spinetta, el flaco genio que pasaba a buscarla todos los días por el teatro donde ambas trabajaban. Entre camarines, pasillos y cafés improvisados, Valeria escuchó historias, borradores de letras y melodías que luego marcarían generaciones enteras. Esa cercanía la llevó incluso a la casa de los padres de Spinetta en Belgrano, un sitio que hoy podría considerarse un templo histórico para el rock argentino. Allí, mientras Almendra ensayaba los acordes que tiempo después serían parte de la cultura latinoamericana, Valeria era poco más que una visitante silenciosa, pero era testigo directa de aquello que ocurría en tiempo real. Pocas artistas pueden decir que estuvieron allí cuando todo comenzó, y ella lo estuvo, sin buscar protagonismo ni imaginar que más adelante seguiría un camino completamente diferente al de aquellos músicos. Sin embargo, su vida en la escena rockera no era solo romántica o inspiradora, también estaba envuelta en peligro. La policía irrumpía constantemente en las cuevas, se llevaban músicos, clausuraban locales y perseguían a cualquiera que desafiara el orden establecido. Valeria recordaría años más tarde que vivir en ese ambiente significaba caminar siempre en una delgada línea entre la pasión y el riesgo. Pero incluso así, volvía noche tras noche, porque en esos lugares encontraba algo que no sabía describir, pero que la hacía sentirse viva. Un sentido de pertenencia, una certeza íntima de que estaba donde debía estar. Y mientras el país se endurecía, ella se fortalecía.
Sus experiencias en la escena underground la moldearon con una combinación singular de sensibilidad y coraje. Ahí aprendió que la libertad cuesta caro, que la rebeldía tiene precio, y que el arte solo florece cuando uno se atreve a desafiar lo establecido. Lo que aún no sabía era que esa etapa, tan formativa y tan intensa, sería también el preludio de un giro inesperado. El momento en que su destino la sacaría de los sótanos bohemios para empujarla hacia la luz implacable de la fama masiva, donde su voz encontraría un lugar definitivo, pero su vida personal comenzaría a fracturarse de formas que entonces ni siquiera podía imaginar. El giro que separaría para siempre a Valeria Lynch de los sótanos del rock comenzó de una manera inesperada, casi silenciosa, como suelen empezar las cosas que cambian una vida. Mientras seguía alternando noches intensas en la escena underground con trabajos teatrales que le exigían disciplina y profesionalismo, su voz empezó a llamar la atención de personas que no tenían nada que ver con aquella tribu bohemia donde se movía con naturalidad. Entre ellas estaba Alejandro Romay, uno de los empresarios más influyentes de la televisión argentina. Cuando la escuchó cantar, supo que esa potencia vocal no podía quedarse en circuitos marginales. Para él, Valeria tenía todo para conquistar al gran público. Ese primer acercamiento abrió una puerta que ella misma no sabía si quería cruzar. Venía de un ambiente donde el rock era rebeldía, identidad, pertenencia, mientras que el mundo televisivo de Romay representaba lo opuesto. Pulcritud, estética comercial, música correcta, un estilo que muchos jóvenes rechazaban casi por instinto. Pero sobrevivir no era fácil, y ella lo sabía. Con apenas 20 y tantos años, había aprendido que el arte puede ser sublime, pero también puede dejarte con los bolsillos vacíos. Cuando el productor Héctor Caballero la vio cantar en 1974, la impresión fue inmediata. Él sí tenía una visión clara. Valeria podía convertirse en una estrella de la balada romántica, un género que en ese momento dominaba América Latina. Caballero no solo la convenció de cambiar de rumbo artístico, también se convirtió en una figura emocional clave en su vida. Fue así como, poco a poco, la joven rockera fue dejando atrás aquel mundo subterráneo que tan profundamente la había marcado. En 1977 lanzó su primer álbum, titulado simplemente Valeria Lynch. Allí aparecía Mujer Sola, un tema que parecía anticipar, sin querer, los caminos afectivos que transitaría más adelante. La portada del disco, diseñada por su amigo Horacio Fontova, era el último eco visible de su pasado en el rock. En los años siguientes, la metamorfosis fue total. Su técnica vocal, su presencia escénica y su intensidad emocional encontraron un nuevo territorio donde expandirse. Ya no cantaba para 100 personas en un sótano, cantaba para millones. El éxito masivo llegó en 1982 con Mentira, una canción que no solo la hizo famosa, sino que la colocó en un lugar del que jamás volvería a bajar. Su voz, capaz de sostener notas agudas con una limpieza asombrosa, se convirtió en su sello personal. Luego vendrían Me das cada día más, Qué ganas de no verte nunca más, y una cascada de éxitos que la llevarían a recorrer América Latina, Europa, Estados Unidos y Asia. Sin buscarlo, se había convertido en una de las voces femeninas más reconocidas del continente. Y mientras su imagen brillaba en televisión, en giras y en premiaciones, ella empezaba a navegar otro tipo de desafío, el impacto emocional de un ascenso tan vertiginoso. La industria la abrazó, pero también la exigió. Durante los años 80 y 90, Valeria se transformó en un ícono indiscutido. La prensa la nombró Figura del Año en varias ocasiones. Fue nominada 2 veces a los premios ACE de Nueva York. Protagonizó la versión argentina de Víctor Victoria, demostrando que no era solo una voz, sino una actriz capaz de sostener papeles de enorme complejidad. Y cuando interpretó Sunset Boulevard, confirmó que su talento podía adaptarse a cualquier formato. Décadas después, recibiría el premio a la excelencia musical de los Latin Grammy, un reconocimiento que coronaba una carrera que había desafiado el paso del tiempo. Pero mientras en lo profesional todo parecía firme e inamovible, en lo personal empezaban a surgir grietas que más adelante se convertirían en heridas profundas.
Los años de éxito consolidado serían, paradójicamente, el preludio de una etapa donde el amor se volvería frágil, la confianza difícil y la estabilidad emocional casi imposible de sostener. Valeria estaba construyendo una trayectoria brillante, pero la luz de los reflectores nunca logró protegerla del caos que lentamente comenzaba a crecer detrás de escena. Mientras la fama de Valeria Lynch se consolidaba en cada escenario del continente, su vida afectiva comenzaba a entrar en un terreno donde las luces ya no brillaban tanto. Las historias de amor que marcaron sus años más intensos nunca fueron simples, y casi siempre estuvieron teñidas por comienzos imprecisos, decisiones impulsivas y un patrón que se repetiría como una sombra persistente. Amar a hombres que llegaban en momentos de fragilidad, cuando ella buscaba sostén emocional y encontraba, en cambio, puertas que se cerraban de manera abrupta. El primer gran capítulo fue con Héctor Caballero, el productor que no solo transformó su carrera, sino que también cambió su destino personal. La relación nació rodeada de tensiones. Caballero aún mantenía un vínculo con la modelo Pata Villanueva cuando conoció a Valeria, y ese triángulo habría de convertirse en uno de los episodios más recordados de la farándula argentina de los años 70. Pata contaría años después que encontró una fotografía enmarcada de Valeria escondida en la oficina de Caballero, señal inequívoca de que algo más ocurría. Cuando la llamó para pedir explicaciones, Valeria admitió que llevaban meses juntos. Aquella revelación fue el inicio de un vínculo amoroso que, pese a su origen turbulento, terminaría durando casi 2 décadas. Durante ese tiempo construyeron una familia con 2 hijos, Federico y Santiago. Hubo estabilidad, proyectos en común y muchas etapas de trabajo compartido. Pero con los años, las diferencias se acumularon y la relación se desgastó hasta hacerse insostenible. La separación no estuvo marcada por escándalos mediáticos, pero sí por un dolor profundo que Valeria arrastraría durante mucho tiempo. A pesar de todo, el tiempo suavizó las heridas, y hoy mantienen una relación cordial, unidas por sus hijos y por los nietos que llegaron con los años. Sin embargo, la etapa siguiente sería mucho más tormentosa. En 1995, mientras protagonizaba Kiss of the Spider-Woman, Valeria conoció al actor Miguel Jabud. Él tenía 13 años menos, pero la diferencia de edad no fue un obstáculo para ninguno de los dos. La química fue inmediata. Abud llegó a su vida en un momento en el que Valeria intentaba recomponer su mundo emocional tras el final de su relación con Caballero. En apariencia, parecía el nuevo comienzo que ella necesitaba. Una convivencia estable, un proyecto compartido, una ilusión renovada. Pero con el paso del tiempo, la relación comenzó a mostrar grietas cada vez más profundas. Según Valeria, los primeros 5 años fueron tranquilos, pero los últimos 2 se convirtieron en una experiencia devastadora. Fue entonces cuando aparecieron las sospechas de infidelidad, el desgaste emocional y discusiones que erosionaron lo poco que quedaba en pie. El final llegó con una frase que ella misma relató en entrevistas y que quedó grabada como una de las más dolorosas de su vida. No te amo más, me quiero ir. Ante esa declaración repentina, Valeria quedó paralizada. Sin embargo, con el correr del tiempo, admitió que, aunque aquella frase la había derrumbado, en el fondo le había hecho un favor. La relación ya estaba quebrada desde hacía tiempo. La separación con Abud derivó en un conflicto legal por la vivienda que habían comprado juntos. El proceso se extendió durante años, en un juego de idas y vueltas judiciales que agotó a ambos. Finalmente, la justicia falló a favor de Abud, reconociendo que él tenía derecho a su parte de la propiedad. Fue otro golpe emocional para Valeria, no solo por el resultado material, sino porque la situación expuso la fragilidad afectiva que había intentado ocultar bajo su imagen de fortaleza. Y mientras cerraba ese ciclo, creyendo haber aprendido lo suficiente sobre el amor, aún faltaba por llegar la historia que más la desgarraría. Una relación en apariencia sólida, casi de cuento, que acabaría convirtiéndose en una de las etapas más dolorosas y expuestas de su vida.
Un capítulo donde no solo perdería a un compañero, sino también a alguien a quien había querido como a una hija. Cuando Valeria creyó que ya había vivido todas las formas posibles de desilusión amorosa, apareció en su vida el capítulo que marcaría su madurez con una intensidad inesperada. En 2006, conoció al cantante brasileño Cao Bornes, presentado por Raúl Lavie, mientras ella protagonizaba Víctor Victoria. Él era simpático, carismático, espontáneo, y ella venía de años de desgaste emocional. La conexión fue inmediata. Se mudaron juntos al poco tiempo, y 2 años después se casaron en la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús, en Villa Urquiza, el mismo barrio donde ella había crecido. Para muchos, ese matrimonio parecía el renacer afectivo que Valeria necesitaba después de tanto dolor acumulado. Para ella, significaba apostar nuevamente por la idea de una familia, de un hogar compartido, de una estabilidad que había buscado en vano durante décadas. Durante 13 años convivieron en la misma casa, compartiendo escenarios, proyectos y giras. Pero el equilibrio que tanto había costado construir comenzó a resquebrajarse silenciosamente. Las diferencias, las tensiones cotidianas y el desgaste emocional se hicieron cada vez más visibles. Aún así, Valeria creyó que podían sostener la relación, hasta que finalmente decidieron separarse en 2019. Lo que parecía una ruptura madura y tranquila se transformó en una tormenta que ella no vio venir. Un conflicto que terminaría exhibiéndose ante los medios y que la dejaría emocionalmente devastada. Después de la separación, Bornes se negó a abandonar la casa que habían compartido. Permanecieron viviendo bajo el mismo techo durante meses, en una convivencia cada vez más tensa que terminó por volverse insostenible. Cuando él finalmente se fue, inició una demanda judicial contra Valeria, alegando que había detenido su carrera para apoyarla, y que por lo tanto, ella debía compensarlo económicamente. Le exigió una cuota mensual de 80,000 pesos y la restitución de su obra social de Sadaic. Para Valeria, aquella demanda no solo fue un golpe económico, sino una puñalada emocional. No podía comprender cómo una historia que había sostenido durante tantos años terminaba en un cruce de acusaciones y reclamos que le resultaban ajenos a todo lo vivido. La justicia finalmente falló a su favor, reconociendo que no debía pagar ninguna compensación. Pero la herida ya estaba abierta, y lo peor aún no había llegado. Durante el conflicto, intervino Thais, la hija de Bornes, con la folclorista Tamara Castro. Thais había vivido con Valeria durante años, la quería como a una madre, y siempre la consideró parte esencial de su vida. Para Valeria, ella no era hija de su esposo, sino una hija del corazón. Por eso, cuando comenzó a sospechar que Thais reenviaba mensajes de voz privados a su padre para utilizarlos en el juicio, sintió que el mundo se le caía encima. Aquella presunta traición la perforó de una manera distinta a todo lo que había vivido antes. No se trataba de un hombre que decepcionaba, ni de una pareja que se desgastaba. Se trataba de alguien a quien ella había cuidado, protegido y amado como si fuera sangre propia. La situación llegó a un punto tan doloroso que Valeria decidió pedirle a Thais que abandonara la casa. Fue una decisión que la quebró por dentro. Años después, aún evita hablar del tema con detalle, quizás porque es la única herida que no ha logrado convertir en canción. En entrevistas posteriores, cuando le preguntaron por aquel momento, respondió con una frase que encierra toda la tristeza de esa etapa. Cuando un conflicto llega a ese nivel, necesitas dignidad. Cuando la dignidad se pierde, todo se vuelve un desastre. Esa palabra, dignidad, fue el único sostén que mantuvo en pie mientras veía cómo se derrumbaba el vínculo más dulce que había construido en su vida adulta. Y aunque el tiempo ha avanzado, esa ruptura sigue siendo una de las marcas que Valeria carga en silencio. Porque si algo aprendió en esa etapa, es que las heridas del corazón no siempre vienen del amor romántico. A veces llegan desde el lugar donde menos lo esperas, desde un afecto que parecía inquebrantable. Y aún así, incluso después de esa pérdida, ella siguió adelante. Buscó luz en medio del caos y se permitió una última oportunidad de amar,
Esta vez sin promesas, sin casamientos y sin expectativas, pero con la esperanza, siempre frágil, de no repetir la historia. A los 73 años, después de una vida que podría haber agotado a cualquiera, Valeria Lynch sigue haciendo exactamente lo que hacía cuando todavía era una adolescente de rizos rebeldes que soñaba en los sótanos de Pueyrredón. Cantar como si la voz fuera la única manera de sostenerse. Mientras muchos de sus colegas decidieron dar un paso atrás, retirarse en silencio o vivir de la nostalgia, ella sigue adelante, planeando un 2025 lleno de trabajo, conciertos y nuevos proyectos. Para el público, ese ímpetu es admirable. Para quienes conocen su historia, es una forma de resistencia. Porque Valeria no canta solo para ofrecer un espectáculo, canta para sentirse viva, para no dejar que el dolor se quede a vivir en su casa, para recordarse que aún pertenece a un lugar donde nadie puede traicionarla. Cuando subió al escenario del Gran Rex y pidió que levantaran la mano quienes la veían por primera vez, casi el 40% del público respondió. Esa imagen quedó grabada en ella como una revelación inesperada. Después de más de 4 décadas de carrera, su música sigue convocando a generaciones que no habían nacido cuando Mentira era un hit. Tal vez por eso se niega a retirarse. Tal vez por eso sigue componiendo, ensayando, soñando. Porque la ovación, más que un aplauso, es un abrazo que compensa los silencios, las pérdidas y las fracturas que la vida le dejó. Y aunque sus historias de amor no hayan tenido el final luminoso que ella deseaba, Valeria encontró otro tipo de compañía en su público, en sus alumnos, en la música que sigue naciendo de su garganta con la misma fuerza de siempre. Ella sabe que no puede volver atrás, que hay heridas que no se borran, pero también sabe que mientras pueda pararse frente a un micrófono, nada está completamente perdido. Ahora te toca a vos, ¿qué capítulo de su vida te sorprendió más? ¿Y crees que Valeria Lynch todavía tiene nuevas batallas por dar? Contanos en los comentarios.